Buenas tardes, mi nombre es Arbelis Brigitte Aguilera Tabare y voy a hablar sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos, específicamente en este caso por el agua. Y la definición de las ETAs es que son enfermedades originadas por la ingestión de alimentos o agua que contienen los microorganismos o las toxinas que estos producen. Y se puede clasificar en infección e intoxicación. La infección se refiere a la ingestión de alimentos que contienen los microorganismos vivos, los microorganismos patógenos, que dentro del tracto gastrointestinal provocan las enfermedades. Y la intoxicación se refiere a la ingestión de alimentos que contienen las toxinas producidas por los microorganismos que dentro del tracto intestinal van a provocar las enfermedades. También existe una tercera clasificación que es la toxi-infección, y es la ingestión de alimentos que contienen microorganismos patógenos que además dentro del tracto gastrointestinal estos producen o generan las toxinas. Y en este caso vamos a hacer especial énfasis en el agua y por lo tanto vamos a hablar un poco de las propiedades del agua, que en este caso es una biomolécula con características muy especiales que la hacen vital y necesaria para la vida en la Tierra. Esta constituye un 70% de la composición de todos los microorganismos y del planeta, y entre sus propiedades tenemos que es anfótera, y esto se refiere a que tiene la capacidad de comportarse tanto como base y como un ácido en presencia del medio donde esté. Es decir, que puede donar o recibir protones para las reacciones necesarias en ese medio. También tiene como propiedad el transporte de metabolitos, hormonas y nutrientes, y además de esto participa en la catálisis enzimática, en la hidrólisis, y todo esto es necesario para todas las reacciones que ocurren en los organismos. La importancia del agua radica entonces en que es vital, es un recurso indispensable para sustentar todas las necesidades básicas del planeta y de los seres que vivimos en el planeta, desde su consumo hasta su utilización en diversos rubros, como por ejemplo la recreación, para la higiene, en la fabricación y manufactura, en el cultivo de tierras, para la realización de procedimientos médicos, entre otros, lo que quiere decir que es vital. Cada día necesitamos del agua. A pesar de su importancia, sabemos que existe contaminación del agua, y esta contaminación podemos definirla, o la definió la FAO en el 2009, con que si existe una de estas tres características dentro de un cuerpo de agua, existe a su vez contaminación. Estos tres parámetros son que contenga de manera natural toxinas, como las toxinas producidas por hongos, las biotoxinas marinas, que estas las pueden producir algunas plantas como mecanismo de defensa, pero que la presencia de estas genera contaminación del agua. Otro de los factores para determinar que hay contaminación del agua son los residuos químicos tóxicos como plaguicidas, metales pesados o tóxicos que se puedan encontrar en el agua. Esto lo vamos a explicar más adelante. Y por supuesto, si hay presencia de microorganismos, también se considera que hay contaminación del agua, sobre todo microorganismos patógenos. Y bueno, como parte de la importancia del agua, sabemos que cada día está escaseando más agua de calidad, agua limpia, y sabemos que el agua potable o dulce en el planeta solo equivale al 1% de toda el agua que existe en nuestro planeta. Por lo tanto, si ese 1% se está contaminando rápidamente, pues tenemos riesgo de sufrir las consecuencias de su contaminación, que por cierto, la contaminación del agua está sumamente ligada a la pobreza. Y aunque el agua salada o el agua de los mares no es potable, sí alberga vida que también se consume por parte de los humanos para subsistir, como por ejemplo los peces, las algas, entre otros organismos que se utilizan para consumirlos. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de las fuentes de contaminación del agua, y estas pueden ser naturales
o artificiales. Las fuentes de contaminación natural puede ser por un exceso de sales minerales, por calcio, por hierro, por magnesio. También puede ocurrir por desastres naturales que movilizan la tierra y trasladan los sedimentos hacia las aguas, y esto a su vez es muy importante porque el exceso de sedimentos, como vamos a ver en un rato, puede causar bastantes problemas para el ecosistema de ese cuerpo acuoso. Y la contaminación artificial se refiere a las consecuencias de las actividades humanas, como el desarrollo industrial y los contaminantes, pues, que son producidos por las actividades de fabricación, por las actividades agropecuarias, entre otros, que al final van a ocasionar problemas, van a degenerar el ecosistema natural de ese cuerpo acuoso, contaminando las aguas. Ahora, los principales contaminantes del agua son desechos orgánicos, y entre estos tenemos las heces y otros materiales producidos por humanos o por animales, que cuando llegan al agua son descompuestos por otros microorganismos que son aeróbicos, que consumen oxígeno, y el exceso de estos desechos incrementa la proliferación de bacterias. Estas bacterias aeróbicas agotan el oxígeno libre en el agua, y a su vez inhabilitan el espacio acuático, destruyendo la vida allí presente, destruyendo el ecosistema que ha estado implantado allí. Otra fuente de contaminación, o mejor dicho, un contaminante, es o son las sustancias químicas inorgánicas, y entre estas tenemos ácidos, sales y metales pesados. Entre los metales pesados más comunes son aluminio, berilio, cobre, hierro, manganeso, cadmio, mercurio y plomo, y estos son elementos químicos de alta densidad y aún en bajas concentraciones son tóxicos para los humanos. Y el consumo de estos metales pesados por parte de los humanos puede causar problemas como erupciones cutáneas, puede causar malestar estomacal, úlceras estomacales, puede causar también problemas respiratorios, que se debilite el sistema inmune, puede causar daño en los riñones y el hígado, puede causar cáncer, puede causar afecciones cardíacas, óseas, puede causar también problemas en el sistema nervioso central y periférico, e incluso en altas concentraciones puede causar la muerte. Y gran parte del arrastre de estos metales pesados hacia las aguas se debe a la explotación minera, ya que utilizan estos metales pues para poder conseguir otros metales como oro, plata, que son preciados, y pues los metales pesados que quedan como residuos son trasladados hacia las aguas. Y esto también a su vez puede causar deterioro en el hábitat de esas aguas, en los peces, y pues a su vez modifica todo el ecosistema, pudiendo llegar a destruirlo. Otra fuente o otro contaminante es o son los sedimentos y materiales suspendidos que llegan a las aguas. Estas son partículas asentadas en el fondo y generan agua turbia. Cuando se genera el agua turbia pueden ocurrir varias cosas. Una es que los sedimentos lleguen al fondo, y si allí se encuentra la comida disponible para los animales que existen en ese entorno, pues se ve entorpecido este proceso para consumir alimentos, y los animalitos pues, pueden morir. Cuando el agua se vuelve turbia, también imposibilita la llegada de la luz solar para las plantas que allí se encuentran, disminuyendo la capacidad de hacer fotosíntesis y a su vez disminuyendo la cantidad de oxígeno libre en el agua, nuevamente modificando el ecosistema que ya está establecido allí. Vamos a ver otros contaminantes, y uno muy importante son los nutrientes vegetales inorgánicos, y estos son principalmente el nitrato y el fosfato, provenientes de fertilizantes y pesticidas. Y los pesticidas podemos dividirlos en insecticidas y herbicidas.
Los insecticidas son compuestos químicos que se utilizan para el combate de plagas y de insectos que pueden comerse las plantas o pueden causarle enfermedades a las plantas. Y aunque son bastante efectivos para este fin, los más eficaces son los organoclorados, los organofosfatos y los carbamatos, pero a su vez son dañinos para la salud humana. Y los herbicidas son utilizados para destruir la maleza o plantas no deseadas que dificultan la absorción de los nutrientes de las plantas que sí son deseadas, que también son tóxicos para los humanos. Y la exposición, una exposición excesiva a estos pesticidas puede causar graves problemas, como por ejemplo en el desarrollo cognitivo, puede haber un retraso en el desarrollo, puede haber alteraciones en el comportamiento, pueden haber malformaciones congénitas en niños que estén expuestos, pues desde que están en el desarrollo en el útero de la madre. Además, que también está asociado la exposición a estos compuestos con cáncer, con enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson y el Alzheimer. Así que exponerse a estos compuestos es bastante delicado para la salud humana. Además de estos, también tenemos los compuestos orgánicos de la industria, que ya conocemos como los petrolatos, los petroquímicos, y pues, a su vez estos van a destruir la flora, la fauna de las zonas donde lleguen estos compuestos. Pues. También tenemos las sustancias radioactivas, que son bastante importantes, que son desechos de algunas industrias y pues al final los terminan desechando hacia las aguas, hacia los mares, causando alta cantidad de sustancias radiactivas en estas. También tenemos otro contaminante que no se suele mencionar tanto, pero que es muy importante porque es la contaminación térmica. Esta contaminación térmica se debe a que las industrias como residuo o como desecho pueden generar aguas calientes y estas aguas a altas temperaturas son trasladadas a través de conductos hacia afluentes. Entonces, cuando esta agua a altas temperaturas llega a esos cuerpos de agua, puede modificar la temperatura del cuerpo de agua y a su vez modifica todo el ecosistema que subsiste allí y que requiere de ciertas condiciones que son modificadas por modificar a su vez la temperatura de esa agua, disminuyendo los nutrientes que se encuentran, disminuyendo el oxígeno presente en el agua, pudiendo pues destruir los animales que subsisten allí y las plantas. Ok, hasta aquí hemos visto los principales contaminantes del agua y es muy importante hablar de esto porque, por ejemplo, cuando hablamos de los nutrientes vegetales inorgánicos, esta gran cantidad de sustancias que llegan al agua, que son nutrientes para las plantas, van a generar un proceso que se llama eutrofización y este proceso se refiere a el crecimiento excesivo de algas y otros microorganismos que cuando mueren van a causar otro proceso de putrefacción que requiere de oxígeno. Esto va a agotar el oxígeno presente en esa agua y por supuesto toda la flora que existía allí, toda la fauna que existía allí, pues ya no va a poder estar. Entonces, aquí hemos terminado con los contaminantes del agua. Ahora vamos a hablar con los microorganismos, que es otro factor importante en cuestión de decidir si un agua está contaminada o no. Entonces, la presencia vamos a hablar primero de virus y luego de bacterias. La presencia de virus en el agua es bastante importante y los más comunes son el rotavirus, que es un virus multicapa y su contagio es a través de una vía fecal oral. Y como dato importante es que en un gramo de ese se puede encontrar hasta 10 a la 11 partículas de este microorganismo. Y es muy importante porque
el agua se puede contaminar a través de la contaminación por las heces. Entonces, si son aguas servidas, aguas que han tenido contacto con heces contaminadas, pues pueden llegar a contaminar a las personas que no higienicen correctamente esta agua antes de ingerirla. El rotavirus afecta a los enterocitos, se replica a sí mismo porque él trabaja dentro de la célula y crea enterotoxinas. Esto provoca una pérdida de la funcionalidad de los canales de sodio y de agua en la célula y la muerte celular. Este virus se asocia bastante a los cambios de clima, por ejemplo, en lugares donde hay invierno, y allí se suele expresar mucho más. Entre sus signos y síntomas tenemos que hay diarrea acuosa, náuseas, fiebre, y esto suele ocurrir más en lactantes que en adultos, pero también puede ocurrir en adultos, o sea, pero es más frecuente en lactantes, en niños. Ahora, el norovirus es un virus de tipo ARN y el contagio ocurre de persona a persona a través de agua y a través de alimentos. Causa gastroenteritis como enfermedad y pues los signos y síntomas de esta gastroenteritis es diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. Puede haber fiebre también y dolor corporal en general. Ok, otro virus importante es el de la hepatitis A y E. Es un virión multicapa y el contagio también es a través de vía fecal oral por aguas contaminadas con estas heces fecales y pues el uso de esta agua para la manipulación de los alimentos o para ingerirlas directamente. También se asocia con el consumo de alimentos ubicados cerca de cloacas, porque este virus puede llegar a los alimentos a través de la vía aérea e infectarlos, pues causa estas enfermedades. Y el virus de la hepatitis A y E causa afección en el hígado, inflamación, puede causar una insuficiencia en el hígado. Y los primeros signos y síntomas que se notan en las personas infectadas son diarrea acuosa, náuseas, fiebres. También puede ocurrir en lactantes y en adultos. Este es bastante importante, fue bastante frecuente en un tiempo y puede dejar secuelas a largo plazo por la degradación que tuvo el hígado. Ahora vamos a hablar de las bacterias más comunes presentes en el agua. Y la más nombrada es la Vibrio cholerae, que es un bacilo gram negativo, lo que quiere decir que tiene una capa celular más delgada con un 10% de peptidoglicano y hasta un 80 o 90% de fosfolípidos, proteínas y lipoproteínas, lo que le hace tener una doble membrana y es mucho más resistente que las gram positivas. Es anaerobio facultativo, lo que quiere decir que el Vibrio cholerae puede sobrevivir tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de este y posee flagelo, lo que le permite movilizarse tanto en las aguas como dentro del tracto gastrointestinal una vez ingerido. El hábitat de este puede ser en la tierra y en el agua. Tiene un periodo de incubación muy rápido, desde 2 horas hasta 5 días. Esto es bastante rápido a nivel de microbiología. Y la enfermedad que causa es la cólera. Esta es una enfermedad infecciosa y aguda en la que hay presencia de diarrea acuosa y vómitos. Puede provocar una deshidratación extrema y en casos graves se puede perder hasta 1 litro de líquido por hora. No siempre ocurre en este extremo la enfermedad, sin embargo puede ocurrir y esto genera un desequilibrio electrolítico, mucha sed y el desequilibrio electrolítico a su vez genera calambres musculares, debilidad y hasta podría causar la muerte. Hablando también del Vibrio cholerae, en el año 2011 el cólera era endémico en 50 países. Endémico quiere decir que hay un importante número de casos en una región particular. En estas regiones ocurría que cada año en total se produjeron de 3 a 5 millones de casos y entre 100.000 a 120.000 defunciones a causa de esta enfermedad. Esta enfermedad está asociada con la pobreza. Está asociada con la pobreza, está también asociada con lugares donde hay un pobre
una pobre red de abastecimientos de agua potable en lugares donde las aguas están estancadas y las personas deben recurrir a ese lugar para buscar el agua, y esta agua es propensa a contaminarse, y también donde no existe un adecuado drenaje de aguas servidas. Esta enfermedad se ha visto bastante importante en países, por ejemplo, como Haití, hablando de este lado del hemisferio, y también fue bastante importante en África y en zonas donde pues, puede haber bastante pobreza. Antes se creía que las aguas eran contaminadas únicamente a través de las heces contaminadas. Sin embargo, ahora se sabe que el agua, bien sea salada, agua marina o aguas dulces, pues es el hábitat natural del Vibrio cholerae. Entonces, él vive allí de manera natural, no se contamina el agua únicamente a partir de heces contaminadas. Y por supuesto, una de las maneras en las que se ha erradicado en muchos lugares esta enfermedad es a través de la adecuada higienización del agua, de hervirla por lo menos más de un minuto, de lavarse las manos antes de comer, de lavar los alimentos antes de ingerirlos y de alejar los desechos orgánicos como las heces de fuentes de agua. Ahora vamos a ver otra bacteria que se llama Vibrio parahemolyticus. Este es un bacilo gram negativo que ya explicamos que son mucho más resistentes, es anaerobio facultativo, también quiere decir que puede vivir en presencia o en ausencia del oxígeno, es halófilo, quiere decir que se siente mucho más cómodo o está más a gusto en ambientes donde hay mayor cantidad de sal, y posee flagelo, lo que le permite movilizarse. Otra característica importante de esta bacteria es que tiene un pH donde puede proliferar bastante amplio, en un rango bastante amplio, desde 4.1 a 11, quiere decir que puede vivir en ambientes bastante ácidos y en ambientes bastante alcalinos. Sin embargo, su pH óptimo para proliferar con mayor rapidez es un pH entre 6 y 8. Es mesófilo, lo que quiere decir que puede sobrevivir en temperaturas entre 10 a 44 grados centígrados. Sin embargo, su temperatura óptima está entre 30 a 35 grados centígrados. El hábitat donde vive esta bacteria son las zonas costeras principalmente, el agua de mar, y también se encuentra en el intestino, en el exoesqueleto y en la piel de animales marinos, pues que consumen plancton, que consumen las plantas que pueden tener estas bacterias. La Vibrio parahemolyticus genera una toxina que por sus siglas es TDH, y esta provoca citotoxicidad, cardiotoxicidad y enterotoxicidad, siendo la enterotoxicidad la más común. Y los síntomas son gastroenteritis, hay fluidos intestinales, hay diarrea, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. Otra de las bacterias comunes en las aguas es el Clostridium botulinum. Esta es una bacteria anaerobia que forma esporas resistentes al calor. Su hábitat es la tierra y también el agua. Generalmente puede contaminar el agua a través del arrastre por lluvias desde la tierra hasta el agua, pero fácilmente podría vivir en el agua también. La Clostridium botulinum genera una neurotoxina y esta ocasiona el botulismo. La neurotoxina ataca el sistema nervioso y los síntomas principales son fatiga, visión doble, papilas dilatadas, boca seca, estreñimiento, parálisis de las enfermedades. Cuando es bastante grave, paraliza los músculos y los vuelve flácidos, y esto puede causar la muerte, porque puede paralizar la musculatura lisa, que en este caso sería la cardíaca y la respiratoria. Y en caso que esta enfermedad sea contraída por bebés,
por lactantes, pues hay pérdida del tono muscular, como vemos en la imagen, y están bastante flácidos. Otra bacteria presente en el agua es el Clostridium perfringens. Esta bacteria es una gram positiva, que lo que quiere decir es que tiene una capa celular más gruesa, hasta un 90% de peptidoglicano y solo un 10% de lípidos y proteínas, lo que hace que sea un poco más sensible a los antibióticos que las gram negativas. Sin embargo, la toxinfección que provoca es bastante importante. Es una bacteria anaerobia, lo que quiere decir que se encuentra en lugares, es anaerobia estricto, lo que quiere decir que solo se encuentra en lugares donde no hay oxígeno. Y tiene forma de bastón y a su vez forma esporas. El hábitat natural de esta bacteria son los suelos, el agua y las heces. La toxinfección que causa es que una vez que ingresa la bacteria al tracto gastrointestinal, se instala en el intestino y genera las esporas, y estas esporas luego liberan las toxinas. Y algo importante es que la bacteria no es resistente al calor, pero las esporas sí son termorresistentes, lo que quiere decir que pueden sobrevivir a más de 100 grados centígrados, lo que les hace bastante importantes y bastante peligrosas. Se ha estimado al Clostridium perfringens como un valor para saber si las aguas están contaminadas con microorganismos, y el valor paramétrico óptimo es de 0. Y estas son UFC, estas son unidades formadoras de colonias, entonces, por cada 100 mililitros. Por lo que si, por ejemplo, se toma una muestra de agua y hay 10 unidades formadoras de colonia en 100 mililitros, ya el agua no es apta para el consumo humano y es un agua con altas probabilidades de tener más microorganismos patógenos. Por lo tanto, la norma ISO 14189-2016 actualizó el método de filtración en membrana para este valor paramétrico. Y los síntomas que genera esta bacteria es diarrea, son dolores abdominales, causa enteritis necrótica o síndrome de Pigg-Bell, y ya vamos a ver lo que es. Aquí podemos ver que la enteritis necrótica, y cuando está en la piel, puede generar gangrenas que pues va comiéndose la piel, va degradando la materia viva orgánica hasta que, en pocas palabras, se pudre o deja de estar viva. Por supuesto, es bastante doloroso y pues es un proceso bastante lento para la persona que la está padeciendo. Por lo tanto, tiene gran capacidad de propagación en este sentido. Ahora vamos a ver la Salmonella paratyphi y typhi. Estas son bacterias gram negativas anaerobio facultativo. Anaerobio facultativo quiere decir que puede sobrevivir en presencia de oxígeno o en ausencia de este. No tiene esporas y sí posee flagelo. El contagio es a través de la vía fecal oral. El huésped único de esta bacteria son los humanos. Y se encuentran en aguas contaminadas, en alimentos contaminados, y pues las manos son un vector importante de transmisión al tocar alimentos con manos contaminadas. Una vez que las bacterias ingresan al tracto gastrointestinal, causan inflamación de las células y pueden generar enfermedades importantes como anemia hemolítica, desnutrición, gastroenteritis, perforación hemorrágica digestiva, riesgo de hemorragia, puede provocar convulsiones, delirios y mareos, y esto tiene que ver con que afecta también el sistema nervioso central y periférico,
puede generar fiebres prolongadas y exantemas, que son rojeces que pueden ocurrir en la piel. Y por último tenemos a Shigella. Esta es una bacteria Bacilo gram negativa, es anaerobio facultativo, no posee esporas y tampoco posee flagelos. El contagio de esta bacteria es a través de la vía fecal oral y la incubación tiene un tiempo de 2 a 5 días, es bastante rápido, y el huésped único de esta bacteria son los humanos. Especialmente se ubican en el colon y generan una toxina llamada Shiga. Esta toxina es bastante importante. La Shigella se encuentra en aguas contaminadas, en alimentos contaminados y en las manos también. Dentro del organismo causa inflamación del tracto gastrointestinal y la enfermedad que produce es la shigelosis. Esta es una enfermedad que produce una infección intestinal aguda, principalmente afecta el sistema nervioso central, puede causar meningismo, puede causar delirios, puede disminuir la función renal, circulatoria y puede causar desnutrición. Esta enfermedad está bastante asociada también a condiciones de vida precarias, donde se encuentren brotes de esta. También está asociada a condiciones sanitarias deficientes, por supuesto, al acceso a aguas y alimentos contaminados y a condiciones de vida en hacinamiento. Y como vimos hasta ahora, las bacterias están presentes en muchos espacios, especialmente en espacios acuosos, donde pueden proliferar de manera amplia y rápida, y si tenemos acceso a estas fuentes contaminadas o tenemos deficientes procesos de higienización a nivel social del agua, pues vamos a tener más propensión a contaminarnos con alguna de estas bacterias y virus. Y por supuesto, una manera de evitar el contacto con estos microorganismos es higienizar correctamente el agua, lavarse las manos antes de llevárselas cerca de la cara, de la boca, una excelente higiene con respecto a aguas residuales y sobre todo si tenemos contactos con alimentos o somos manipuladores de alimentos, en este caso es sumamente importante pues mantener una higiene impecable. Esta fue mi exposición. Gracias.